Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 14 de septiembre de 2025. Tema: insistente sagacidad del enemigo para impedir la bendición. Lección: Números 22, 13 al 17. Texto: Judas 11. Introducción: el enemigo no actúa de manera torpe o directa. Su astucia es insidiosa y constante. Si no estamos alertas y firmes en la fe, podemos caer fácilmente en sus engaños. A veces se presenta como una tentación atractiva, otras veces se disfraza como una dificultad que parece insuperable, pero su objetivo es siempre el mismo: hacer que perdamos el enfoque de lo que Dios ha prometido y, en su lugar, nos desviemos hacia caminos de duda, desobediencia y desesperanza. Uno de los aspectos más peligrosos de las tácticas del enemigo es su persistencia. No se detiene tras un fracaso, sino que continúa atacando en diferentes formas y momentos, buscando cualquier rendija por donde pueda colarse y robar nuestra paz, nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo los hijos de Dios enfrentaron estos ataques y cómo, con la ayuda de Dios, pudieron superar los obstáculos que el enemigo les presentaba. 1. El enemigo utiliza estrategias sutiles para desviar a los creyentes. El enemigo no siempre se presenta de manera obvia, sino que usa tácticas sutiles para hacer que el pueblo de Dios pierda su enfoque. A través de engaños, tentaciones y distracciones, busca desviar nuestra atención de los propósitos divinos. Es esencial estar alertas y discernir las artimañas del enemigo para no caer en sus trampas. San Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 2. La tentación de apartarse del camino de la bendición. El enemigo sabe cómo hacer que nos sintamos atraídos por lo que parece ser una bendición instantánea, pero en realidad nos aleja del propósito de Dios. Como en el caso de Eva en el Edén, la tentación parece una oportunidad, pero solo nos conduce a la desobediencia. Debemos aprender a distinguir entre lo que es una bendición de Dios y lo que el enemigo usa para desviar nuestro caminar. Santiago 1:14. Pero cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 3. La duda como herramienta del enemigo para desestabilizar la fe. El enemigo siembra dudas en nuestra mente, especialmente cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre. Nos hace cuestionar las promesas de Dios y nuestra identidad en Él. El ataque más común del enemigo es la duda, que puede socavar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho que hará. Santiago 1:6. Pero el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 4. La desobediencia, puerta abierta para el enemigo. Cuando no obedecemos a Dios, abrimos puertas para que el enemigo trabaje en nuestras vidas. La desobediencia es una invitación a la interferencia de Satanás, ya que nos aparta de la protección y bendición que vienen al seguir el plan de Dios. Deuteronomio 11:13 y 14. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os ordeno hoy, para amar a Jehová vuestro Dios, y para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él os dará lluvia en su tiempo. 5. El temor como estrategia del enemigo para robar la paz. El miedo es una de las herramientas más efectivas del enemigo para robar nuestra paz y nuestra fe. Nos hace dudar de las promesas de Dios y nos paraliza. Cuando el miedo entra, la bendición de la paz y la confianza en Dios se ve amenazada. Segunda a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 6. El enemigo siembra discordia y división. Una de las tácticas más comunes del enemigo es sembrar discordia y división entre los hermanos en la fe. Al crear divisiones, debilita el testimonio de la Iglesia y desvía la atención de los objetivos comunes. La unidad en Cristo es una poderosa protección contra los ataques del enemigo. Primera a los Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 7. La persistencia del enemigo. Ataques recurrentes para desgastar al creyente. El enemigo es persistente. No se rinde fácilmente. Su estrategia es atacarnos de manera constante, buscando desgastar nuestra fe y nuestra fuerza.
Pero Dios nos ha dado la capacidad para resistir y permanecer firmes, sabiendo que su victoria es segura. Santiago 4:7 Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Conclusión. El enemigo está constantemente buscando formas de impedir las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo. Su astucia y persistencia pueden ser desalentadoras, pero debemos recordar que el poder de Dios es mayor que cualquier ataque del enemigo. Al estar alertas, manteniendo nuestra fe firme, y obedeciendo la palabra de Dios, podemos resistir y vencer los intentos del enemigo de robar nuestra paz y nuestra bendición. La victoria ya está asegurada en Cristo, y debemos confiar en su poder para sobreponernos a las artimañas del maligno. Primer título. Aparente obediencia de un corazón no sincero. Versículos 13 y 14. Léase, Salmo 146:3, Hebreos 10:22. Introducción. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de personas que, aunque parecían obedecer a Dios en sus acciones, en realidad no seguían sus mandamientos con un corazón puro. La religiosidad vacía, el cumplimiento de normas sin amor y el formalismo son trampas en las que muchos caen, creyendo que con solo seguir ciertas reglas externas están agradando a Dios. Sin embargo, Dios no se conforma con una obediencia que no brota de un corazón sincero. El Señor mismo lo expresó de manera clara al profeta Samuel cuando le dijo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Este pasaje nos muestra que Dios no solo observa nuestras acciones, sino que también examina nuestras intenciones y motivaciones internas. La obediencia que complace a Dios no es la que busca reconocimiento humano ni la que actúa por obligación, sino la que proviene de un corazón humilde y dispuesto a cumplir su voluntad por amor y devoción genuinos. En el Nuevo Testamento, Jesús fue claro al hablar de aquellos que se presentan como justos y religiosos, pero en realidad, sus corazones están llenos de orgullo y corrupción. La obediencia aparente de un corazón no sincero nunca puede reemplazar la verdadera obediencia que nace de un amor genuino a Dios y su voluntad. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a Dios. ¿Estamos obedeciendo a Dios solo de manera externa, para impresionar a los demás, o lo estamos haciendo porque amamos su voluntad y deseamos agradarlo sinceramente? La obediencia sincera es la que honra a Dios y trae bendición, mientras que la obediencia vacía solo produce religiosidad sin poder transformador. La obediencia exterior no tiene valor ante Dios si no está acompañada de un corazón sincero. Dios examina nuestras motivaciones y deseos internos, y busca que nuestra obediencia sea el resultado de un amor genuino hacia Él. No basta con cumplir rituales o normas si no hay una transformación interna que respalde nuestras acciones. La obediencia verdadera comienza en el corazón, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para obedecer a Dios de manera sincera, desde lo más profundo de nuestro ser. Debemos asegurarnos de que nuestra obediencia sea una respuesta al amor de Dios y no una simple apariencia externa. 1. La obediencia aparente no engaña a Dios, lo más profundo de nuestro ser. La obediencia externa sin sinceridad no tiene valor ante su presencia, ya que Él examina nuestro corazón. Isaías 29:13 Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 2. La obediencia externa puede ser solo una tradición vacía. En muchas ocasiones, las personas obedecen por costumbre o por cumplir con las expectativas sociales, sin una verdadera relación con Dios. Esta obediencia no tiene el poder de transformar el corazón, ya que se basa en reglas humanas, no en principios divinos. San Mateo 15:9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. 3. La obediencia genuina proviene de un corazón sincero. Dios no busca sacrificios o acciones externas, sino corazones que estén sinceramente dispuestos a obedecerle. La verdadera obediencia nace del amor y la gratitud, no de la obligación o del temor. Jeremías 29:13 Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. 4. La obediencia de labios sin acción es inútil. No basta con decir que obedecemos a Dios, sino que nuestras acciones deben reflejar lo que profesamos.
La verdadera obediencia se manifiesta en la forma en que vivimos, en nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios en todo momento. San Lucas 6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 5. La obediencia sincera es un reflejo del amor a Dios. Jesús dijo que si le amamos, obedeceremos sus mandamientos. La verdadera obediencia no es un acto forzado, sino una respuesta natural al amor de Dios, que nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad. San Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 6. La aparente obediencia puede ser el resultado de la hipocresía. La hipocresía ocurre cuando intentamos mostrar una apariencia de piedad sin una transformación interior. El corazón no sincero esconde las verdaderas intenciones, mientras que la obediencia genuina busca agradar a Dios por encima de la apariencia ante los demás. San Mateo 23:13 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni vosotros entráis, ni los que entran dejáis entrar. 7. Dios desea una obediencia que se renueva continuamente. La verdadera obediencia no es un hecho aislado, sino una actitud constante de sometimiento a Dios. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, nuestra obediencia debe profundizarse y convertirse en una parte integral de nuestra vida diaria. Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conclusión. La obediencia exterior no tiene valor ante Dios si no está acompañada de un corazón sincero. Dios examina nuestras motivaciones y deseos internos, y busca que nuestra obediencia sea el resultado de un amor genuino hacia Él. No basta con cumplir rituales o normas si no hay una transformación interna que respalde nuestras acciones. La obediencia verdadera comienza en el corazón, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para obedecer a Dios de manera sincera, desde lo más profundo de nuestro ser. Debemos asegurarnos de que nuestra obediencia sea una respuesta al amor de Dios y no una simple apariencia externa. Segundo título. Plan del enemigo para lograr sus propósitos. Versículos 15 y 16. Léase San Lucas 16:8, Primera de Pedro 5:8. Introducción. Desde el principio de la humanidad, el enemigo de las almas, Satanás, ha tenido un único propósito: destruir la obra de Dios en la tierra y apartar a las personas de su voluntad. A lo largo de la historia, el enemigo ha tejido un plan astuto y sistemático para lograr sus fines, usando tácticas tanto abiertas como sutiles para manipular, engañar y destruir. El propósito último del enemigo es que los seres humanos pierdan la salvación y vivan alejados de la gloria de Dios. En su lucha contra Dios, el enemigo no actúa de manera desordenada, sino que planifica cuidadosamente sus ataques, eligiendo el momento adecuado para atacar y utilizando las debilidades humanas como su punto de entrada. En las Escrituras, podemos ver cómo él ha intentado y sigue intentando desviar la atención de los creyentes hacia el pecado, el orgullo, la desobediencia y la incredulidad. Su plan siempre busca robar, matar y destruir lo que Dios ha creado para bien. Sin embargo, es importante entender que, aunque el enemigo tiene sus tácticas, Dios es más grande y su plan de salvación no puede ser frustrado. 1. El enemigo siembra dudas sobre la palabra de Dios. Desde el principio, el enemigo utilizó la duda para sembrar confusión en la mente de Eva. Su primer ataque fue cuestionar lo que Dios había dicho, buscando hacerle dudar de su palabra. El enemigo siempre intentará hacer que cuestionemos las promesas y mandamientos de Dios, sembrando dudas que pueden llevar a la desobediencia. Génesis 3:1 Y dijo la serpiente a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 2. El enemigo usa la tentación para desviar del camino de Dios. El enemigo siempre utiliza la tentación para apartar a los creyentes de la voluntad de Dios. Él sabe que la tentación puede hacer que nos alejemos del propósito de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando caemos en la gratificación instantánea. Como Jesús fue tentado en el desierto, también nosotros enfrentamos constantes tentaciones, pero debemos mantenernos firmes en la fe.
Primera a los Corintios 10:13 No os sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también la salida, para que podáis soportar. 3. El enemigo utiliza el orgullo para aislar y derribar a los creyentes. El orgullo es una de las armas más poderosas del enemigo, ya que nos aleja de la humildad que Dios requiere de nosotros. Cuando el orgullo entra en el corazón, puede llevarnos a pensar que no necesitamos a Dios ni a los demás. El enemigo usa el orgullo para dividir y derribar a aquellos que se creen autosuficientes. Filipenses 2:3 Antes bien, sed unos con otros, humildes, pensando cada uno de los otros como superiores a él mismo. 4. El enemigo busca dividir y sembrar discordia. El enemigo sabe que la unidad del pueblo de Dios es un testimonio poderoso, por lo tanto, su objetivo es sembrar divisiones. Las peleas, los malentendidos y la envidia son herramientas que usa para crear discordia entre los hermanos, debilitando la iglesia. La división debilita al pueblo de Dios y hace que la obra de Dios sea menos eficaz. Hebreos 3:12-13 Mirad, cuídense de que no haya entre vosotros ningún corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 5. El enemigo desprecia la autoridad de Dios. Uno de los objetivos del enemigo es hacer que los creyentes desprecien la autoridad de Dios y de su palabra. Al igual que en la caída de Adán y Eva, el enemigo intenta hacernos pensar que podemos ser como Dios, ignorando su autoridad y actuando por cuenta propia. La rebeldía comienza en el corazón y se manifiesta cuando nos apartamos de la autoridad de Dios. Génesis 3:4 y 5 Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. El enemigo aprovecha el miedo para desestabilizar la fe. El miedo es una de las emociones más utilizadas por el enemigo para desestabilizar nuestra fe y hacernos dudar de la protección de Dios. Cuando el miedo entra en nuestras vidas, nos paraliza y nos impide confiar plenamente en el poder de Dios. La fe y la confianza en Dios son las claves para resistir el miedo y superar sus efectos. Segunda a Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 7. El enemigo promueve la condena para destruir la esperanza. El enemigo no solo acusa al creyente de sus errores pasados, sino que también siembra en su mente la idea de que no hay perdón ni esperanza. La condena es una de sus tácticas más eficaces para mantener a los creyentes atrapados en el pasado y alejados de la gracia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en Cristo hay perdón y restauración. Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Conclusión. El enemigo es astuto y siempre tiene un plan para desviar a los creyentes de los caminos de Dios. Sus tácticas incluyen la duda, la tentación, el orgullo, la división, el desprecio de la autoridad divina, el miedo y la condena. Sin embargo, podemos resistir sus ataques mediante la fe, la obediencia a la palabra de Dios, la unidad en Cristo y la confianza en su poder. Al estar firmes en Cristo, podemos superar los planes del enemigo y mantenernos enfocados en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La victoria está asegurada para aquellos que se aferran a las promesas de Dios y se mantienen firmes en su palabra. Tercer título. Tentadora y atractiva oferta que desvía la obediencia a Dios. Versículo 17. Léase, Proverbios 14:15 y 16, San Mateo 4:8 y 9. Introducción. Desde el principio de la historia humana, el enemigo ha utilizado una estrategia astuta para apartar a los seres humanos del camino de la obediencia a Dios, la tentadora oferta. Este enfoque se basa en la capacidad de ofrecer algo que parece bueno, atractivo e incluso beneficioso, pero que en realidad está diseñado para desviar nuestros corazones de la voluntad divina. Las tentaciones de la vida pueden presentarse de muchas formas: un placer momentáneo, un avance material, una gratificación inmediata o incluso una promesa de poder o seguridad.
Sin embargo, detrás de cada oferta atractiva del enemigo, existe un propósito de engañar y robar lo más valioso, nuestra obediencia a Dios. La tentación no siempre se presenta de forma burda o evidente. En muchos casos, el enemigo sabe que las personas son más vulnerables a caer cuando se les presenta una opción que parece legítima o razonable, y que en apariencia puede hasta cumplir necesidades legítimas. El enemigo utiliza la vanidad, el orgullo y la desobediencia disfrazada de libertad para engañar y apartar a las personas de un corazón sincero hacia Dios. Esta táctica es especialmente efectiva cuando el creyente está desatento, dudando de la suficiencia de la voluntad divina y buscando respuestas fuera de los caminos establecidos por Dios. 1. La promesa de satisfacción inmediata. El enemigo presenta tentaciones que prometen gratificación instantánea, apelando a la naturaleza humana que busca soluciones rápidas y placenteras. Sin embargo, estas ofertas no toman en cuenta las consecuencias a largo plazo y terminan por apartarnos de la verdadera satisfacción que solo se encuentra en la obediencia a Dios. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 2. La ilusión de autonomía y control. El enemigo ofrece la ilusión de que al desobedecer a Dios podemos ser como Dios, tener control total sobre nuestras vidas y decisiones. Nos engaña haciéndonos creer que la autonomía humana es más segura y satisfactoria que vivir bajo la soberanía divina. Esta es la tentación de la autosuficiencia, que desatiende la necesidad de Dios. Génesis 3, 4 y 5. Y dijo la serpiente a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3. La atracción de lo visible y lo material. El enemigo atrae a las personas a través de lo que es visible y material, haciéndonos enfocar en las riquezas, el éxito y el poder. Esta oferta es tentadora porque apela a nuestra carne, pero nos aleja del propósito eterno de Dios. La acumulación de bienes materiales, aunque es legítima, no debe ser nuestra prioridad si queremos vivir en obediencia a Dios. San Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 4. La promesa de poder y reconocimiento. El enemigo también ofrece el poder y el reconocimiento mundano, apelando a la vanidad humana. Nos invita a buscar la gloria humana por encima de la gloria de Dios. Sin embargo, el poder que no está alineado con la voluntad de Dios nos lleva a la arrogancia y la caída. La verdadera grandeza viene al humillarse ante Dios. San Mateo 20, 26 y 28. Y les dijo: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 5. La promesa de una vida libre de restricciones. El enemigo ofrece la idea de una vida sin restricciones, libre de mandamientos y normas divinas. Nos presenta el pecado como algo que nos brinda libertad, pero en realidad nos esclaviza. La verdadera libertad se encuentra en vivir bajo la obediencia a Dios, quien tiene el mejor plan para nuestras vidas. San Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 6. La apariencia de una oportunidad sin consecuencias. Muchas veces, las tentaciones del enemigo se presentan como oportunidades sin consecuencias inmediatas. Nos hace pensar que no hay nada malo en ceder a la tentación porque los resultados no se ven de inmediato. Sin embargo, las consecuencias del pecado son inevitables, y la desobediencia siempre trae dolor y separación de Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. 7. El engaño de la suficiencia personal y la negación de Dios. El enemigo nos hace creer que no necesitamos a Dios, que somos suficientes por nosotros mismos. El ego y el orgullo son utilizados como herramientas para alejarnos de la dependencia total en Dios. Esta tentadora oferta nos lleva a buscar nuestra propia fuerza y a ignorar nuestra necesidad de la gracia divina.
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conclusión. La tentación y las ofertas del enemigo pueden ser seductoras y atractivas a los ojos humanos, pero todas ellas desvían a las personas de la verdadera obediencia a Dios. El enemigo presenta lo que parece ser un camino más fácil, más satisfactorio y libre de restricciones, pero en realidad, estos caminos conducen a la muerte y la separación de Dios. La verdadera vida y satisfacción se encuentran en vivir conforme a la voluntad de Dios, y aunque las tentaciones pueden parecer atractivas, la obediencia a su palabra trae paz, plenitud y bendición. Enfrentamos constantes desafíos, pero la clave para resistir está en mantener nuestra mirada fija en Cristo y confiar en que su plan es siempre mejor que cualquier oferta que el enemigo pueda presentar. Texto. Ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 11.